Buenos días hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo inicio de semana y una semana bendecida. Bueno, continuamos con nuestros devocionales en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 1 al 13. El título del devocional es Bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo. Dice así: Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste, pero el que se pase a los caldeos vivirá, su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los jefes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Dijo el rey Sedequías: Él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la que no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Oyó Ebed-Melech, un etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: Toma contigo 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó pues Ebed-Melech consigo a los hombres y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería. Tomó de allí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: Ponte ahora esos trapos viejos, raídos y andrajosos bajo los sobacos, por debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron con sogas a Jeremías y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Vivimos en una generación que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esta escena se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. Por ejemplo, recordemos qué pasaba en el tiempo de Noé. Era una generación perversa y solo pensaban en hacer lo malo. Noé les predicó, pero ellos hicieron oídos sordos al arrepentimiento. Luego tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. De igual manera, estas ciudades estaban llenas de perversión. También tenemos el ejemplo de Israel en el tiempo de los jueces, que hacían lo que bien les parecía. En otras palabras, vivían como se les daba la gana. No querían volver al camino del Dios quien les había dado la tierra prometida. Luego, también tenemos el ejemplo de Israel en el tiempo de los reyes, que una y otra vez no querían escuchar el mensaje de Dios, hasta llegar al punto donde estamos estudiando. Ahora, ¿qué pasaba en este tiempo de Jeremías? Dice que varios hombres que eran de autoridad en Israel escucharon lo que anunciaba Jeremías. El anuncio era que los que deseaban o quieran vivir tenían que entregarse a los caldeos o babilonios, pero los que no querían obedecer y tomaban la decisión de quedarse en Jerusalén no les serviría de nada, porque morirían, sí o sí, bien por espada, por hambre o por enfermedad. Les dijo que era inminente la caída de la ciudad en manos de Babilonia. El rey quemaría la ciudad y la tomaría. Ellos solo tenían una opción para vivir, y era entregarse a los caldeos.
Pero una vez más se repite una escena de desobediencia en la historia de la humanidad. En vez de elegir obedecer, eligen desobedecer, y esto produce un rechazo al mensajero de Dios que era el profeta Jeremías. Dice la Biblia que los jefes hablaron al rey para tomar medidas en contra de Jeremías, porque según ellos las palabras del profeta hacían que los hombres de guerra que quedaban desfallezcan y que también decayeran moralmente. Le dijeron al rey que Jeremías no buscaba el bien para el pueblo, sino el mal, cuando Jeremías les estaba dando la cura para la enfermedad. Sedequías, el rey de Judá, les dijo que Jeremías estaba en sus manos. Entonces, su desobediencia de estos hombres le llevó a tomar a Jeremías y meterlo en una cisterna en la que no había agua, sino barro. Imagínense lo que sufrió el profeta. Y Jeremías se hundió allí. Miren lo que puede hacer dar la palabra correcta de parte de Dios a una generación que no quería escucharla, que no quería depender de Dios, sino depender de la decisión de ellos o de lo que les parecía correcto. Sin embargo, Dios se proveyó de Bet-Melech, un etíope, eunuco de la casa real, que habló al rey por Jeremías, intercedió por el profeta. Es interesante la última parte del versículo, porque le dice que Jeremías moriría no solo por estar en la cisterna de barro, sino porque no había pan en la ciudad. O sea, incluso la falta de pan en la ciudad no los hacía abrir los ojos y volver a Dios. El rey cedió a la petición de este eunuco y le dijo que podía sacarlo con la ayuda de 30 hombres para que sacaran a Jeremías de la cisterna. De esta manera, Jeremías fue libre de allí, aunque su libertad no fue definitiva. Estos príncipes que ya habían conspirado para matar al profeta, ahora planificaron matarlo de hambre, de sed, de hipotermia o de asfixia, claro, si llegaba a hundirse en la cisterna. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús? Jesús, nuestro Salvador y nuestro modelo a seguir, sufrió rechazo de su propio pueblo. Dice que a los de su pueblo vino, pero ellos no les recibieron. Si Él sufrió rechazo, no somos mayores que Él, como también lo dice la Biblia. Entonces, hablar y predicar la palabra de Dios siempre produce incomodidad y rechazo. No todos van a aceptar la invitación de ser hijos de Dios. Jesús dijo: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos. Esta es una promesa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro regalo es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está en Mateo 5, 11 y 12. Aunque en este tiempo no nos van a perseguir como persiguieron y mataron a los cristianos del primer siglo, la palabra de Dios anunciada a un mundo que no quiere aceptarla siempre producirá rechazo. Desde que el mundo fue creado siempre hubo la lucha entre luz y oscuridad, luz y tinieblas, verdad y mentira, obediencia y desobediencia. Sin embargo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan que las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Jesucristo. El que exista oposición a la luz no significa que las tinieblas van a dominar de ninguna manera. Aunque la gente diga y quiera defender prácticas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia establece la verdad absoluta. Todo puede ser relativo, pero la palabra de Dios contiene la verdad absoluta y la Biblia es la palabra de Dios viva para toda la humanidad. Podemos hacer berrinches como a veces lo hacen los niños cuando quieren obtener algo por capricho, pero ante la palabra de Dios no podemos hacer nada. O vives de acuerdo a ella y tienes vida eterna, o la rechazas y tienes condenación eterna. Sin embargo, no olvides que esta condenación no es para la humanidad, es para Satanás y sus ángeles. Pero si la desobedeces, no puedes gozar de lo que Dios tiene preparado para ti, aquí en la tierra y claro, en el cielo. Tal vez en algún momento pensaste que todos te tienen que querer porque sos hijo de Dios y sos bueno porque tal vez practicas obras buenas, etcétera, etcétera. Pero un pastor dijo: cuando le caes bien a todos,
tienes que comenzar a preocuparte, porque no estás incomodando a nadie con la palabra de Dios. No le estás mostrando la verdad, y la verdad siempre confronta las vidas. En otras palabras, no estás anunciando su palabra, porque la luz siempre, desde el inicio del mundo, produjo rechazo por parte de los que les gusta vivir en tinieblas y decidieron no aceptar la luz que es Cristo. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, ¿estás incomodando a otros anunciando la palabra de Dios? Y si Dios hoy te está incomodando con su palabra, decide aceptar la invitación de Cristo y vivir como a Él le agrada. Padre amado, aunque seamos tus siervos, podemos ser heridos, podemos ser rechazados o caer en pozos profundos, pero junto a mis hermanos deseo ayudar a gente y rescatar a almas que se encuentran en el pozo de la desesperación, que se encuentran lejos de ti. Ayúdame, Señor, y utilízame como un instrumento útil en tus manos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.